Entonces inclinemos nuestro rostro para orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para ti. Oh Dios, se va a trazar tu palabra en esta mañana, acá en este lugar, el cual tú has designado como un lugar de adoración y de la lectura y aprendizaje de tu palabra. Por ello, necesitamos ser tomados por el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos que seas tú el que lo hagas, porque esto no es para gloria humana, esto es para la gloria de tu nombre, oh Dios. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer bastante Biblia el día de hoy. Vamos a el versículo o la lectura bíblica para hoy. La vamos a conseguir en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Y es un versículo muy conocido por nosotros los adventistas, ¿cierto? Podríamos hasta decirlo de memoria. Entonces, ¿quién lo podría decir? He aquí la paciencia de los santos. ¿La de quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús, de acuerdo a la Biblia que usted tenga, la traducción que usted tenga, la versión que usted tenga. Entonces, hay una palabra clave aquí, y la predicación de esta mañana tiene como título, como función, llamar la atención hacia la paciencia. ¿Es necesario tener paciencia, creen ustedes? Definitivamente, ¿no? Porque estamos en un mundo de lo inmediato. O te mueves, nos dicen, o te lleva la corriente. Camarón que se duerme, dicen, se lo lleva la corriente. Es importantísimo enlazar la lección de escuela sabática de hoy con la predicación, porque precisamente vemos que el tiempo de Dios es distinto al tiempo de los hombres. Porque mientras se estaba planteando la conquista de la tierra, Dios ordena una situación muy distinta. Los ejércitos, ¿qué harían normalmente? Ensayar, prepararse para la guerra, pero Dios ordena distinto, ordena una circuncisión, una pascua y levantar un templo y un altar. Y entonces realmente que es totalmente distinto para el pueblo de Dios a como lo hace el hombre. Entonces nosotros estamos en un mundo que exige ¿qué? Movimiento. Y más en el mundo de la inmediatez, porque si nos provoca algo, tenemos un celular, ¿cierto? Multitud de aplicaciones que lo que hago es pulsar un botón y ahí está. Y nada más tengo que esperar a que llegue, y muchas veces estoy apurado, todavía no llega. Ejemplo, una comida, un pedido de alguna mercancía, todo lo tenemos a la mano. Entonces, la paciencia sin duda es necesaria. ¿Quién recuerda una historia de alguien que le faltó paciencia en la Biblia? Pero vamos a hacerla cortica, vamos a ver si alguien recuerda. O si no, la doy rapidito. Jonás, ok, Jonás. Paciencia más que todo fue como una falta de compromiso con la misión. Pero yo diría, más de paciencia, vamos a decir Esaú, porque Esaú dice la Biblia que era un ¿qué? Un cazador hábil, ¿cierto? Esaú venía del campo. ¿Sería que traía algo en sus hombros Esaú? Probablemente, porque la Biblia lo describe como un portentoso cazador. Pero él, cuando está llegando nuevamente al campamento, siente un olor agradable. ¿Qué olió Esaú? Un guiso que había hecho Jacob. Y entonces él dice que él se moría si no comía de ese guisado. Si no me das es que me muero. ¿Sería verdad eso? A lo mejor él tenía una buena gacela, un buen venado en los hombros, que lo que tenía era que prepararlo y prepararse unos buenos filetes, pero no, él quiso lo inmediato. ¿Le faltó paciencia a Esaú allí? ¿Y qué perdió Esaú? Casi nada, ¿no? O sea, a él le parecía que eso era sin importancia, en comparación al placer que iba a tener al saborear ese guiso de lentejas. Entonces vemos, mis hermanos, que la paciencia definitivamente es importante, porque cuando no tenemos paciencia, podemos perder cosas importantes para nosotros. Entonces el versículo que agarramos como texto base dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar nada más ese versículo, vemos que tiene tres componentes importantes, ¿no? Primero, ¿qué es lo que nombra? ¿La qué? La paciencia. Después,
Los que guardan los mandamientos, que implica ¿qué? Obediencia. Y después un tercer elemento que es la fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar nada más los primeros dos. La paciencia y la obediencia. Entonces, bueno, siguiendo el contexto de la lección o del versículo que viene primero, la paciencia o la obediencia. La paciencia según el versículo. Pero ¿será ese el orden correcto? ¿Qué creen ustedes? Ok, bueno el debate. ¿Quién opina como Andrea? ¿Quién está de acuerdo con Andrea? Usted está de acuerdo, ok. Entonces tenemos dos, los demás guardaron silencio. Suponemos que no están de acuerdo. Ok. Entonces, ¿cómo es posible la obediencia? ¿La obediencia es algo mío o es algo que recibo de Dios? Es un don de Dios. Entonces la obediencia es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a leer los versículos 22 y 23. Y dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuál es el siguiente? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, dado que la paciencia es un fruto del Espíritu y la obediencia es producto, de lo que hace Dios en cada uno de nosotros, indudablemente la paciencia es primero que la obediencia. Porque la obediencia viene siendo el resultado del conjunto de los frutos que Dios nos da a nosotros. ¿Cómo nos hace Dios? Dios nos hace obedientes Él. Entonces vemos, ¿quién nos hace posible? Es un fruto del Espíritu, entonces indudablemente vamos directamente a la raíz. Entonces, esa obediencia o esa paciencia es producto de la acción de ¿quién en mí? De Dios. ¿De quién? ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Entonces vamos a ver Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, donde vamos a ver la promesa que nos dio Jesús en cuanto al Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo se relaciona esto. Ok, 16, 8 y 9. Ok, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y vamos a leer el 10 también. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, dado que la obediencia es lo opuesto a la obediencia es lo opuesto a la desobediencia, y la obediencia es producto del fruto del Espíritu, que es lo primero que hace el Espíritu Santo, nos indica aquellas cosas donde somos desobedientes. ¿Y cuándo somos desobedientes? ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Infringir la ley. Por eso es que la primera función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando nos convence de pecado, nos mueve ¿hacia qué? Al arrepentimiento, ¿cierto? Porque reconocemos que hay algo que no está bien en nosotros y nos lleva indudablemente a buscarle reparar esa situación que únicamente la puede hacer alguien, que es ¿quién? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Ahí entendemos el propósito del versículo que dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando nosotros vemos la condición en que estamos, indudablemente nos hace necesario ver a un Salvador. Porque ¿quién puede salvarse por sí mismo? Nadie. Nada más Cristo puede hacerlo. Entonces, esa es la obra del Espíritu, esa es la obra de la obediencia. Y entonces ahí vemos, por cuanto nosotros tenemos pecado en nosotros, que necesitamos un Salvador. Necesitamos dirigir nuestras miradas ¿a dónde? Al cielo, buscando a Cristo. Ahora vamos a ver cómo es ese proceso, de cómo el Espíritu Santo logra eso en nosotros. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Este es un versículo o unas citas bíblicas que yo constantemente uso en las prédicas porque hay mucha riqueza espiritual aquí. Entonces vamos a leer desde el versículo 25 al 27 porque se concentra, pero quiero que analicemos, después vamos a analizar el contexto, pero rápidamente. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Y después vamos a leer el contexto desde el 20. O vamos a leerlo desde el 20 una vez para tener el contexto. Ok, me avisan cuando lo tengan.
Ok, versículo 36. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Mis hermanos, ¿cómo nos conocen nosotros en nuestro trabajo? ¿Cómo nos conocen en nuestro vecindario? ¿Cómo nos conocen en nuestro hogar? ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Qué nombre usamos nosotros comúnmente? Ajá, dígalo con más fuerza. Cristianos. Si somos cristianos, ¿cómo debemos andar? Como él anduvo. Porque cuando nosotros nos llamamos cristianos y actuamos en forma diferente a como Cristo lo haría, ¿estamos causando gloria al nombre de Dios o estamos causando oprobio al nombre de Dios? Oprobio al nombre de Dios. Entonces es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a decirnos lo que escuchó del Padre, ¿sí? Va a guiarnos en obediencia porque va a buscar la gloria de ¿quién? De Dios, la gloria suya. Entonces vemos que empieza diciendo el contexto de lo que estamos estudiando en este momento, que cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque eran ¿qué? El pueblo de Dios. Pero cuando veían las actuaciones de ellos, se comportaban como las mismas naciones que estaban alrededor, y entonces se dice, ¿y qué tiene esta gente de especial? ¿Por qué cuál pueblo de Dios si son iguales a nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Entonces yo también soy pueblo de Dios, pueden decir las personas donde llegaron ellos. Pero, versículo 21, fíjense lo que dice el Señor. Pero he sentido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, versículo 22, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones donde habéis llegado. Este es el contexto del cautiverio, pero pregunto, ¿se aplicaría este contexto a nosotros hoy también? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo nos llamamos? Entonces, Dios definitivamente va a actuar porque el nombre de Dios es ¿qué? Santo, ¿sí? Poderoso. Es el creador, amados, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Dios piensa, lo dice y ¿qué sucede? Es. Dios pronuncia algo y es. Decía en la lección de esta mañana en la escuela sabática que por eso es que Dios no miente. Porque si Dios dijera una mentira, se convierte en realidad. Dios no puede mentir, pensando en términos humanos. ¿Ok? Entonces, no puede mentir porque en su naturaleza no está la mentira. Porque Él es íntegro, Él es santo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a avanzar. Les recomiendo que terminen de leer los versículos, pero ahora vamos al versículo que vamos a partir del 24. Y dice, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Gloria a Dios. Entonces, este país que se refiere aquí tiene un cumplimiento típico, pero para nosotros es un cumplimiento atípico. Estamos caminando ¿hacia dónde? Hacia Canaán, ¿sí? ¿Pero cuál Canaán? Celestial. La celestial. Vemos que Abraham lo entendió muy bien, porque cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, dice que Abraham murió sin haber recibido las promesas, pero Abraham murió esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Él no estaba esperando reinar en Canaán, él no estaba esperando una casa en Canaán. Él sabía que la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y será entregada toda la tierra no era en esta creación, es en la creación de Dios. Abraham entendió todo el concepto. Nosotros lo tenemos claro porque Dios, por su misericordia, nos dejó la escritura. Entonces nosotros sabemos hacia dónde vamos caminando. Nosotros no estamos esperando un reino milenial, de que llega Cristo, se siente y desciende y construyen el tercer templo y se sienta como un rey por 1000 años, que mucha gente está esperando eso, ¿sí o no? Los dispensacionalistas están empezando un reino aquí. No entiendo cómo no entendieron las palabras de Jesús cuando le dijo a Pilato, mi reino no es de dónde, no es de este mundo. Entonces, ¿cómo va a fundar Jesús un reino en este mundo si él ya lo aclaró? Entonces nosotros estamos claros que el reino de Dios viene a la tierra, pero es un reino distinto porque es un reino de carácter ¿qué? Dios es ¿qué? Espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. La palabra de Dios, amados, este libro maravilloso está lleno, no recuerdo, bueno, no sé si podría alguien
decirme cuántas palabras hay en la Biblia, no recuerdo, un montón. ¿Sí? Pero estas palabras no tienen ningún valor si no las tomamos como palabra de Dios que transformen nuestra vida. Porque estas mismas palabras que dan vida, si nosotros las tomamos como un libro de sabiduría, nada más como lo hacen algunas personas, se transforma en un ministerio de muerte. Porque este libro que da vida también da condenación. Porque ¿qué revela? Revela a Cristo. Y Cristo puede ser ¿qué? Aceptado o rechazado. Entonces es importantísimo dejarnos guiar por la palabra de Dios. Sigamos, versículo 25. Aquí viene la obra. Por amor a su nombre, esparciré sobre vosotros ¿qué? Agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Alguna duda de que la obediencia es algo que hace Dios en nosotros? Yo siempre hago énfasis en esto, amados, porque nuestra iglesia pasó por un tiempo de mucho legalismo. O sea, de que decían que tenemos que, y generalmente cuando leemos versículos como aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, mucha gente cree que de verdad puede obedecer y por sus fuerzas están en ese grupo. Y no es así, no es así. Lo mismo que cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eran versículos que se usaron por mucho tiempo para decir que es necesaria la obediencia. Y pregunto yo, ¿es necesaria la obediencia? Gloria a Dios, claro que sí, porque en desobediencia nadie va a llegar allá, porque Dios no quiere otro rebelde. Ya se levantó un rebelde y miren dónde estamos nosotros hoy. Pero la obediencia que Dios requiere no es la suya, la mía, es la obediencia de Él. Y entonces, ¿qué es lo que Dios sí nos pide a nosotros? Vamos a leer, alguien que lo lea, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. El primer paso es el más difícil, amados, de lo que Jesús explica allí. ¿Ya lo tienen? Ajá. ¿Qué dice Mateo 16, 24? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Ese es el primer paso. Porque, ¿será que quiere yo imponerse en todo? Yo estoy predicando aquí. ¿Me gustaría a mí que me aplaudieran? Por supuesto que sí. O sea, porque ¿qué es lo que busca el hombre? ¿La gloria de quién? Propia. O sea, pero para poder obedecer, para poder andar en las cosas de Dios, yo tengo que anular eso. O sea, ¿por qué? Esa es mi parte. Mi parte no es tratar de obedecer los mandamientos, porque no lo voy a poder hacer. Por más que lo logre por un tiempo, con mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Es el error que cometió Israel cuando Dios les habló en el Sinaí, porque Dios les dijo, si oyes mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y ellos, y aquí viene la parte de la paciencia, apresurándose, dijeron, ¿cuál fue la respuesta? Todo lo que tú digas, haremos. ¿Cómo todo lo que tú digas haremos si cuando Dios dijo no matarás? En el caso de Moisés, lo primero que el Espíritu Santo le trae a la memoria, al corazón, matando al Egipto, ahorcándolo y echándole tierrita. ¿Cómo es posible que yo voy a obedecer algo que ya transgredí? Entonces, ¿qué es lo que la ley, qué es lo que dijo Dios, su ley, debía mostrarles allí? La condición en que estaban cada uno, como lo dije, el Espíritu Santo, que es lo primero que hace, nos convence de ¿qué? De pecado. En el caso de Moisés fue convencido de que había matado y que había transgredido esa ley. Y automáticamente lo llevó a necesitar ¿a quién? A un Salvador. Vamos a decir, vemos que Acán, por causa de Acán, pecó después. A lo mejor Acán era un jovencito en ese momento, 15 años, 16 años. Pero tal vez Acán ya tenía codicia en su corazón. Entonces a lo mejor Acán sentía esa codicia y el Espíritu Santo le dijo, no desees lo que no es tuyo. Pero él dijo, todo lo que tú digas haremos. Y vemos cómo actuó al final. ¿Por qué?
porque buscaron, en vez de buscar lo que Dios quería, dependencia de Él en Cristo, como nos pide a nosotros o no. ¿Nos pide eso Dios a nosotros hoy? Amén. Gloria a Dios. Ellos pensaron que podían hacer por ellos mismos. Y aquí yo voy a dar un testimonio que creo que yo lo he dado ya. Hubo un hermano allá en Venezuela que él ha sido adventista toda la vida, pero sus padres eran de la iglesia, pero de la iglesia de la Reforma, separados. Y ustedes saben realmente que si en nuestra iglesia hay legalismo, en la Reforma hay el doble de legalismo. ¿Okay? Porque ellos basan todo en base a la ley. Entonces él desde niño se crió diciendo que tenía que obedecer. Tengo que obedecer y tengo que obedecer. Y no había nada más en su mente que el obedecer a la ley de Dios. Entonces cuando se hace adolescente, joven, que inicia la universidad, él dice, tengo un desafío. Yo tengo que vigilar muy bien la manera en que actúo, porque yo tengo que obedecer. Y se compró un cuadernito y anotaba todos los días lo que hacía en el cuaderno. Y al final del día revisaba, hice esto, esto y esto, hoy no pequé. Gracias, Señor, me diste la fuerza para no pecar. Pero ¿qué pasaba? Todas las semanas cometía 1 o 2 pecados. ¿Y eso le traía qué? Decepción. Porque nunca pudo lograr durar una semana sin pecado totalmente. Así da risa, pero así actuamos en algunas oportunidades. O sea que creemos que la obediencia la puedo lograr y me esfuerzo por lograrla. ¿Qué pasó con él? Un día decidió y tiró el cuaderno por allá. Señor, yo no puedo hacer esto. Y dijo, voy a vivir mi vida, voy a depender de Cristo. Al pasar el tiempo, un día hizo una retrospectiva de su semana. Y dijo, el lunes hice esto, recordando aquella anécdota ya, ¿no? Y dijo, esta semana dependí de Cristo, esta semana no pequé. Porque me permanecí viendo ¿a quién? A Cristo. Entonces descubrió la fórmula, dijo, definitivamente no es mi fuerza, es viéndolo a Él, que Él va a hacer eso en mí. Ok, cerrado el paréntesis. Entonces, niéguese a sí mismo. ¿Es fácil o es difícil? ¿A quiénes les gusta el dulce? A mí me encanta. Yo sé que eso me hace mal. ¿Cómo me cuesta negarme a mí mismo un helado? Y a veces digo, no voy. Y entonces yo trabajo por allá en Carvajal. Cuando salgo paso por Chipichapa y veo Pops y veo el otro. Y a veces llego y me compro un heladito. ¿Por qué? Porque no me puedo negar a mí mismo. O sea, falta de qué? Dominio propio, un fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo me lo está diciendo. Pero yo actúo en desobediencia. ¿Para qué? Para satisfacer esta señorita que está aquí. La satisfacción diaria. Y creo que hace poco hablaron de eso aquí, ¿no? De los alimentos, de cómo afecta, ¿no? Ok. Entonces ya Pablo lo habría explicado. Vamos a Gálatas nuevamente. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Y Pablo nos dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una reprensión a mí directamente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? ¿Los mandamientos? ¿Cuál es la ley que priva a nuestros miembros? La ley del pecado. Entonces, cuando Pablo dice que si te guías por el Espíritu, no estás bajo la ley de tus miembros, la ley del pecado. La que me dice, anda y te comes el heladito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa naturaleza va a estar dominada por el Espíritu. Y después lo dice claramente, Romanos 7:14. Porque la ley es que espiritual, únicamente a través del Espíritu Santo es que podemos ser obedientes. Pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Y finalmente en Romanos capítulo 8, vamos a leer versículos 1 al 4, el Señor nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes andan en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, satisfaciendo sus deseos, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, aquí sí lo explica claramente Pablo, la ley del pecado y de la muerte, que es la que está en mis miembros. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este versículo tiene una profundidad teológica
Maravillosa porque explica la naturaleza que tenía Cristo. ¿Okay? Su naturaleza y la mía, sus luchas son mis luchas. ¿Okay? Entonces, con ese versículo podríamos hacer cuántas predicaciones, no, un montón, porque ha sido muy volteado. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí sí está hablando de otra ley, la del carácter de Dios. Por eso es que los escritos de Pablo son difíciles de entender. Y los indoctos inconstantes, ¿qué hacen? Los tuercen para su propia perdición, porque dicen que la primera ley de la que está hablando es la ley de los mandamientos también, sin entender realmente lo que están hablando allí. Bueno, entonces finalmente concluimos aquí que la obediencia es la unión de los frutos del Espíritu, porque tengo que tener amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que muchas veces me falta. Entonces estamos en ese caminar, en esa lucha. ¿Quién no tiene luchas, hermano? Nadie deja de tener luchas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Y renunciar a la carne, como explicó Jesús, es la parte más difícil, negar ese yo, porque el yo quiere imponer su voluntad. Y la Biblia nos enseña, porque cuando le llegó la prueba a Juan el Bautista, que le decían, él se preguntó, ¿eras tú el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, díganle lo que vieron hoy. Y Juan entendió claramente que definitivamente no había que esperar a otro, porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo de manera maravillosa, de manera plena. ¿Y qué dijo? Es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. O sea, rendirnos enteramente a Dios. Es la parte más difícil, amados. Y precisamente ahí es donde entra en juego la paciencia. En un mundo de la inmediatez. Decía el hermano en la escuela sabática esta mañana que él muchas veces ha fallado porque le ha faltado la paciencia. Sobre todo a la hora de las finanzas, dice. Entonces puso un testimonio de una hermana que necesitaba vender el carro. Y entonces ella dijo, Señor, yo quiero vender el carro, pero yo quiero saber si esto viene de ti. Y le puso unas pruebas específicas que él no explicó allí, cuáles eran. Y se puso a orar. Y dijo, voy a esperar tu respuesta por 9 días. 9 días le dio de plazo al Señor. Y todo lo que ella le dijo al Señor, paso a paso, lo fue viendo, el testimonio. Le llegó el comprador y le dijo, sí, estoy interesado en el carro, tengo el dinero que usted está pidiendo. Y llegó ella, hizo el negocio inmediatamente, ¿no? Le preguntó al Señor, ¿es este el que tú trajiste para que el negocio se completara? Y le dijo a la persona, deseo que esperemos por el negocio 9 días, que necesito orar al Señor. Y esperó, y nuevamente el Señor confirmó todo y terminó el negocio. Dice el hermano, yo generalmente no espero, el negocio y arranco de una vez. O sea, y muchas veces me he equivocado por ello, porque no espero la respuesta de Dios. Entonces, la paciencia, mis amados, es muy importante. Entonces ahora vamos a estudiar, vamos a 1 Samuel, porque vamos a estudiar la historia de Saúl. Es una historia que nos enseña sobre la paciencia, sobre por qué es necesario tener paciencia y que perdemos por no tener la paciencia, por no dejar, por no esperar a la manera que el Señor quiere guiarnos a cada día. Entonces vamos primeramente a 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 4. Nosotros que hemos leído la Biblia aquí, que esta es una iglesia que estudia la palabra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Saúl fue elegido como rey? ¿Quién me puede decir? Porque el pueblo pidió un rey. El pueblo pidió. ¿Y por qué el pueblo pidió un rey? Porque quería ser igual a los otros reyes. Oh, okay. Quería ser como las otras naciones. Somos dados siempre a ver la parte más negativa del asunto, porque nos gusta juzgar. Y entonces decimos, qué pueblo tan terrible, teniendo a Dios como rey, querían tener un rey como las naciones. Y eso es una verdad, pero es una verdad parcial. Porque cuando nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 8, dice, versículo 1, dice, aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vean la historia. Versículo 2. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. O sea, ellos ya estaban practicando
lo que iban a hacer luego en una región. O sea, estaban puestos ¿a qué? A prueba. Estaban determinando, eran gobernadores de una región y estaban demostrando el fruto, cómo iba a ser su gobierno cuando fueran jueces de todo Israel. ¿Sí? Y entonces veamos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y versículo 5, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue. Ahora entienden el motivo por qué pidieron el rey. Cuando Samuel muriera, no había quien iba a guiar al pueblo. Claro, vuelvo y les digo, esto es una verdad parcial, tanto la una como esta, porque a la larga que había en sus corazones, querer ser como las otras naciones. Entonces, ¿sería esto una excusa? No lo creo, hermanos, porque la Biblia está revelando las causas del por qué pidieron el rey. No había quien tomara. ¿Quién había sido juez antes de Samuel? ¿No recuerdan? Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Súper corruptos, que llegaban, se adueñaban de la carne, que decían: pero espérate por lo menos que se cocine, nada me la acá, o si no te la quito. Agarraban las ofrendas y hacían con las ofrendas lo que querían, se acostaban con mujeres en el templo, un desastre. Entonces, ¿qué era lo que veían los ancianos de Israel? Que se iba a repetir la historia de cuando Elí era sumo sacerdote. ¿Y cuál iba a ser el resultado? El mismo resultado que hubo con Elí. ¿Qué pasó con el arca del pacto en el gobierno de Elí? ¿A dónde fue a parar? A donde los filisteos. ¿Okay? Entonces, un desastre enteramente. Perdieron la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente aquí? Que va a volver a suceder lo mismo. Y se aprovechan y dicen: bueno, vamos a parecernos al mundo también, vamos a tener un rey. Versículo el 7, ¿verdad? Versículo 7, capítulo 8, dice: dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que reine sobre ellos. Mis hermanos, vemos aquí que cuando erramos de manera individual, porque recordemos que cuando pasa algo en el pueblo de Dios de manera colectiva, eso se inició con una decisión individual. No veamos lo que hace el hermano, o lo que hace el pastor, o lo que hace aquel, que sí debemos estar atentos. O sea, no estoy diciendo que cerremos los ojos y que ahí no está pasando nada, no. O sea, porque hay ciertas cosas que sí hay que denunciar, sobre todo cuando es más arriba, porque mientras más arriba, tiene más consecuencias, ¿sí o no? ¿Ok? Pero veamos cómo es mi relación con Dios, la mía, individual. ¿Tengo una relación cercana con Cristo o no tengo una relación cercana con Cristo? El Espíritu Santo, ¿estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe en las decisiones? No estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe en las decisiones. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a la mía? Sea por una o por otra, Dios siempre va a responder. En este caso, ¿sería que Dios quería que ellos tuvieran un rey distinto a él? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no, porque Dios sabe el desastre que se genera cuando el hombre toma el mando. Porque nosotros tenemos una naturaleza como pecaminosa y egoísta, que va a buscar el ¿qué? El bienestar. Seguido, pero Dios dice: déjalo. Haz lo que ellos dicen. No te están desechando a ti. No te sientas mal tú. Me están desechando a mí. Y entonces Dios le dice a Samuel qué es lo que iba a pasar. O sea, sí, van a pedir un rey. Bueno, pero el rey va a hacer esto, esto y esto. Lo mismo que las otras naciones. Se van a apoderar de tus hijos, te van a quitar tus tierras, te van tal, las consecuencias de las decisiones que estaban tomando. Ahora vamos a ver el capítulo 9, versículos 1 y 2. Y entonces, ¿quién escogió a Saúl como rey? Vemos allí. Versículo 9. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afra, hijo de un benjaminita. ¿Por qué empieza la historia diciendo quién era el padre de Saúl? Porque ¿quiénes estaban pidiendo el rey? Los ancianos. ¿Sería que los ancianos conocían a Cis y sabían el carácter de Cis? Por supuesto. Entonces describe que era si el hijo de este hombre, que es valeroso y da todas las características, ¿cómo es el hijo? ¿A quién se parece el hijo? Al padre. Pero aquí hay algo adicional. Versículo 2. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.
entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera de los que lo seguían. Ahora vamos a saltar rapidito al capítulo 10 para leer otras características aquí, del 17 al 24, para que sigamos viendo parte de la historia. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel aquí? Recordándole que el que los había llevado a su tierra era ¿quién? Dios, no ningún rey. Entonces les está revelando, llevando la palabra de Dios, cómo habían vivido a sus conciencias para que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Si Dios les había dado la tierra, ¿por qué pedir un rey? Eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros, amados. La palabra de Dios siempre nos confronta. ¿Para qué? Para que nosotros corrijamos lo que tengamos que corregir, negando el yo. O sea, no yo, sino dejarlo que Él guíe todas esas cosas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, sí, Señor, reconozco que soy orgulloso. Ayúdame. Haz lo que tengas que hacer para que ese orgullo quede eliminado. Soy tal, haz lo que tengas que hacer para que yo pueda vivir una vida de comunión contigo y pueda glorificar tu nombre. Eso es lo que ese es el deber ser. Entonces, versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, bueno, ya se lo leí, 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. ¿Una qué? Una convocación se está haciendo aquí. Vamos, ustedes dijeron, vamos a ver. Versículo 20. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. 21. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Interesante. Buscaron a Saúl, pero no fue hallado. ¿Y vieron cómo se dio el encuentro también del rey? ¿Se recuerdan cómo fue encontrado el que había cometido el pecado, el anatema en Israel? De la misma manera. Haz convocación y al que yo diga, ese es. Entonces Saúl. Samuel dijo a todo el pueblo: habéis elegido. Entonces, aquí está. Me quedé en el 21, vamos al 22. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no habían concurrido allí aquel hombre, y respondió Jehová: está ahí escondido en el bagaje. O sea, Saúl no quería esa responsabilidad. Saúl no estaba buscando ser rey. Saúl dijo: yo me voy a esconder, me voy a librar de esto. Algo como lo que hizo Jonás. Yo me voy para otro lado. Pero ya había sido escogido ¿por quién? Por Dios. Ya vamos a ver el por qué. Ya vamos a ver aquí. Entonces corrieron, lo sacaron de allí. Puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! ¿Qué hizo Dios allí? ¿Qué ven allí? Porque después vamos a comparar lo que nosotros conocemos la historia, y yo no conocía la historia aún. Dios tiene que escoger otro rey, ¿sí? Y lo escogió, el otro rey lo escogió, ¿por qué? Porque era conforme a qué. ¿Qué es lo que ve Dios? El corazón. ¿Y qué es lo que estaba viendo el pueblo aquí? Y entonces Dios les dio un rey como ellos pensaban que debía ser el rey. Un hombre alto, hermoso, que lo representaba. Ese hombre tiene las cualidades de ser un rey, dice el hombre, porque el hombre que ve lo que está delante, pero el hombre no puede ver el corazón. Entonces ahora vamos a ver parte del carácter de Samuel. Vamos nuevamente atrás, vamos a ver el versículo 21 del capítulo 9, y dice: cuando Samuel le dijo a Saúl que iba a ser el rey, dijo Saúl: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué me has dicho cosas semejantes? Ahora entendemos por qué se escondió. Él sabía que él no estaba capacitado para ese cargo. Él le dice: yo soy lo más pequeño aquí, ¿por qué me escoges a mí?
sea, podríamos decir que Saúl tenía humildad, porque ¿qué es la humildad? Reconocer que el otro es mayor que yo. O sea, Saúl básicamente está diciendo, cualquiera puede ser rey menos yo. Yo no lo merezco. Entonces Saúl tenía un corazón dispuesto como a Dios. O sea, porque había parte de los atributos que Dios pide. Ahora vamos a leer nuevamente del 10, del versículo 21 al 23. Bueno, ya lo leímos ahorita. Entonces vamos a saltar lo que se escondió y todo aquello. Ahora, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite y le derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. Okay. Entonces, definitivamente, Dios escogió a Saúl, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué lo escogió? Porque era lo que el pueblo tenía en su corazón. Un hombre que representaba digno para ser rey terrenal. Lo que ellos querían, le dio exactamente lo que ellos estaban esperando. ¿Pero será así? Después vemos que no, ¿no? Ok, ahora vamos a ver. ¿Qué es necesario para la obediencia? Que ya lo dijimos. ¿Quién es el que nos hace obedientes? Ajá, ¿por medio de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Será que Saúl nació de nuevo? ¿Te han hecho esa pregunta? ¿Creen que no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al capítulo 10, versículo 6. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado ¿en qué? En otro hombre. Si alguno está en Cristo, ¿qué está diciendo que pasó aquí? ¿En quién? En otro hombre, una nueva criatura. Saúl recibió el Espíritu Santo. Versículo 7. Cuando se hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca porque Dios está contigo. Finalmente, el versículo 9 dice, aconteció luego que apenas volvió a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, ¿tenía excusa Saúl para no vivir conforme a la voluntad de Dios? Fíjense lo que hizo Dios, amados. Ellos pidieron un rey. Dios les da un rey como ellos quisieron. Pero Dios se aseguró de que el rey que ellos habían escogido, que Dios había consentido, fuera un hombre conforme a su corazón. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Transformó a Saúl en un hombre conforme a su voluntad. Porque el que le dijo, le demudó el corazón. ¿De dónde salen nuestras intenciones? Del corazón. Entonces, ¿qué intenciones debía haber tenido Saúl? Las intenciones que dio ¿quién? Que le dio Dios, para que guiara al pueblo, para que a pesar de su mala decisión, Dios seguir conduciendo al pueblo. Eso es lo que desea hacer Dios con cada uno de nosotros, amados. El Dios quiere imponerse, pero nosotros hemos nacido en Cristo. ¿Nos dio su espíritu o no nos dio su espíritu? ¿Sí o no? Ok, amén, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, vamos a la hora del capítulo 11, versículos 14 y 15. Vamos a ver cómo se ratificó que Saúl era el rey. Versículo 14. Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino. Versículo 15. Todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal delante de Jehová vistieron a Saúl como rey y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Entonces aquí vemos ya la historia. ¿Okay? Vemos ya la historia de Saúl, cómo fue escogido, por qué fue escogido, cómo Dios actuó para que él fuera obediente, como nosotros también podemos serlo, porque Dios nos ha dado su espíritu. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora vamos a ver, porque la predicación se trata sobre la ¿qué? La paciencia. Si Saúl tenía el Espíritu Santo, porque Dios se lo había dado, uno de los frutos es la paciencia, ¿no? Entonces, ¿sería que Saúl tenía paciencia? Por supuesto que sí. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver la hora. Uy, ya es la hora. Vamos a ir pasando, les voy a citar nada más, no lo vamos a leer por tiempo. El capítulo 13, versículos 12 al 1, es la guerra contra los filisteos. ¿Okay? Vemos que Saúl tenía 3,000 hombres, 2,000 estaban con él, 1,000 estaban con su hijo Jonatán, estaban en dos lugares distintos, y Jonatán
se enfrentó a los filisteos, lo que ocasionó una guerra. Entonces los filisteos vinieron contra Israel, vamos a ver el lugar, en Micmas, al oriente de Bet-Aven, pero entonces los filisteos no fueron como ellos, sino que fueron con 30,000 carros, 6,000 caballos y infinidad de hombres como la arena del mar. ¿Cuántos eran ellos? 3,000, ¿sí? 2,000 que estaban con Saúl, 1,000 con Jonatán, después se juntaron los 3,000. Les pregunto, vamos a la parte ahora, a la parte humana, porque nosotros conocemos a Dios, intentamos depender de Dios, ¿sí o no? Pero nos afectan las cosas aquí. ¿Qué tal? Vamos a ponernos en los zapatos de Saúl. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de Saúl. Hasta el momento Saúl había hecho lo que Dios le había dicho, había hecho la voluntad de Dios y todo iba bien. Se levanta esta guerra. Ahora imagínense que ustedes son Saúl y están en un lugar alto. Están ahí en el Cerro de las Tres Cruces. Ven todo Cali. Y ven que viene el ejército enemigo con 6,000 cañones, 30,000 tanques de guerra. Y usted tiene un ejército de 3,000 hombres que tienen palos y lanzas. ¿Ah? Eso es lo que está pasando aquí. La Biblia está siendo clara y está revelando lo que pasó. O sea, vemos cómo el corazón de Saúl fue probado y fue probado de lo sumo. Pero eso no es todo, pero la respuesta fue exactamente esa. Cuando la gente que estaba con Saúl vio eso, ¿qué dijo? Aquí no tenemos vida. Yo me fui, allá hay una cueva, ya me metí. Y el otro pasaron el Jordán y se fueron a la tierra de los filisteos. Cada día que pasaba, los 3,000 se convertían en menos, en menos, en menos. Vemos que Saúl está esperando 7 días porque Samuel le había dicho que esperara 7 días. Aquí no dice cuándo Samuel le dijo que esperara 7 días, pero sí, vamos a buscar en el 10:8, pero no lo vamos a buscar ahorita, ya por el tiempo. Que dice Samuel, cuando lo escogió como rey, espera 7 días y vamos a ofrecer ofrendas de paz. O sea, a la hora de tomar decisiones, siempre Samuel iba e invocaba la presencia de Dios por medio de un sacrificio y se decidía lo que Dios dijera. ¿Es esa la manera correcta? ¿Ok? Porque ¿quién es el que debió ofrecer el sacrificio? El juez o el sacerdote, no yo. ¿Ok? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, pasó un día, no llega Samuel, porque Samuel llegaba al 7º. Y Saúl veía cómo la gente se iba. Mis amados, los más jóvenes, uno ya tiene cierta edad y la presión social sí lo afecta, pero no tanto como un joven, un adolescente en el colegio. Ay, pero mira, todas tenemos novio y tú no. ¿Se da o no se da? Entonces, todas esas situaciones. Uno que más adulto también dice, porque también a nosotros nos va a llegar esa prueba. Porque cuando sea impuesta la marca de la bestia, no vamos a poder comprar ni vender. Entonces la presión social por satisfacer mis necesidades me van a llevar a aceptar la marca de la bestia. Y dependiendo de cuánta paciencia haya desarrollado por medio de la acción del Espíritu Santo, voy a poder soportar esa prueba o no. Es lo que está pasando aquí con Saúl. ¿Se imaginan? Hoy me acosté, dice Saúl, el ejército es 3,000, mañana son 2,500. Llegó al día siguiente, vamos a decir el martes, ya son 2,000. Cada día se le iban 500. Cuando llegó el 7º día ya quedaban 1,000. Y le están diciendo alrededor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No te va a quedar nadie. ¿Cómo actuamos nosotros ante esa presión? Y fíjense, vamos a leer lo último, a ver, el 13, vamos a ver menos en el 12. Ok. Vamos a leer versículo 8, desde el 7. Entonces algunos de los hebreos, estamos en 1 Samuel capítulo 13. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y Galaad, que eso era ya Filistea, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. El pueblo estaba atemorizado. Samuel, recordemos que era valiente porque su padre era valiente. Así lo describió la Biblia, ¿no? Era valiente y estaba firme allí.
Versículo 8. ¿Esperó cuántos días Saúl? 7 días esperó Saúl, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Llegó el momento de la decisión, amado. Saúl, pasaron los 7 días y Samuel no llegó. ¿Qué hacemos? No, pero yo tengo que esperar a Samuel. Ya pasaron los 7 días, Saúl. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que te maten a ti y que nos maten a todos? Y lamentablemente, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Saúl se alegró porque llegó Samuel y le iba a decir, como tú no llegaste, yo hice el sacrificio para esperar en Jehová, porque aquí lo dice. Porque le dice, cuando él acababa de ofrecer, vino Samuel para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya centrados en Migmas. Yo me dije, ¿quién se dijo? ¿Esperó la respuesta de Dios? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Ahora entienden por qué Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el corazón le va a decir, no esperes más. Ya todo se cumplió. Ya esperaste lo que tenías que esperar. Ya se cumplieron los 7 días. La culpa, si pasa algo, la culpa es de Samuel que no vino. Y entonces, Saúl, ¿eran sinceras estas palabras, amados? ¿Se estaba excusando Saúl o le estaba diciendo lo que había en su corazón? Estaba derramándole su corazón a Samuel. Ajá. Y me dije, ahora descienden los filisteos contra mí, Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Se dejó convencer por los impulsos de la carne. ¿Cuándo? En el ultimito momento. Pregunto yo, ¿cómo son las cosas de Dios? ¿Relativas o absolutas? Absolutas. Si pasamos al descanso y cuando nos despertamos está el ángel al lado y nos dice casi te salvas. ¿Ah? ¿Dónde estoy? En la segunda muerte, lamentablemente. Por más que estuve a esto de lograrlo. Así estuvo Saúl. Y si el caso contrario, vamos a poner la parte positiva. Si cuando despierto veo al ángel y me dice con una sonrisa, casi te pierdes, ¿dónde estoy? Con los redimidos, gloria a Dios. Entonces, y para no dejarlo con ese mal concepto, con ese mal recuerdo ahí. Entonces vemos, amados, que Saúl realmente sí quería hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su espíritu en su corazón. Saúl estaba rendido al poder del espíritu, pero ¿qué pasó? No pasó totalmente la prueba. Entonces ahora vemos, es necesaria la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Esperar aunque se desplomen los cielos. Aunque los filisteos atacaran, él dependía ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Es fácil eso? Para nada. ¿Queremos nosotros generalmente aportar nuestras soluciones cuando llegan las pruebas? Generalmente lo hacemos. Entonces, ese fruto que está trabajando el Espíritu en nosotros no lo hemos desarrollado totalmente. Entonces, es importante la paciencia, amados, porque Mateo 24:13 dice, voy a buscarlo, pues lo sabía, pero se me olvidó ahorita. El que persevera hasta el fin, estos serán salvos ya. O sea, ¿cómo? Eso mismo. Hasta el fin serán salvos. O sea, hay que llegar hasta el fin, hasta el momento en que llegue Samuel. Porque Samuel va a llegar, porque ¿quién lo prometió? Dios. Este es mi Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. ¿Va a llegar Cristo? Amén. He aquí, ¿cuándo será que va a llegar Cristo y será predicado el Evangelio a todas naciones y pueblos? Y entonces vendrá el fin. Y entonces, bueno, mis amados, vamos a concluir. Ahora estamos entendiendo Apocalipsis 14:12, porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Yo sé que todos van a tener la respuesta, pero de todas maneras vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Cómo desarrolla Dios esa paciencia en nosotros? Yo sé que todos tienen la respuesta. ¿Quién me puede dar la respuesta? Y ahorita la buscamos en la Biblia. ¿Qué es lo que hace desarrollar la paciencia? Las pruebas. Nos lo explicó Dios en la Biblia, por supuesto. Vamos a Santiago capítulo 1, vamos a leer versículo 2 al versículo 4. Y dice así: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Lo hacemos? ¿Nos gozamos o nos quejamos? Nos quejamos. Porque a mí otra vez, Señor, ¿hasta cuándo voy a pasar por lo mismo? Este vecino que me tiene la vida cuadrada y no termina de mudarse. ¿Por qué? Ah, no, ya sé que no debo preguntar por qué, voy a preguntar para qué. No, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Y el versículo 4 es el que mata todo. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo este versículo, amados? Está diciendo que por falta de paciencia muchos no van a lograr la perfección. Porque es la paciencia la que nos hace perfectos y cabales y no nos va a faltar nada. Entonces, las pruebas, gocémoslas. No digo que estemos con una sonrisa, porque ¿cómo tener una sonrisa cuando le dicen a alguien, mira, en la endoscopia te salió un tumor cancerígeno? ¡Ay, qué alegría me da! ¿Ah? ¡Ay, qué gozo, Señor! Voy a pasar esta prueba contigo. Hay que cambiar la prueba. La pregunta, perdón, en vez de decir, Dios mío, ¿por qué me acontece eso? Más bien debería ser, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar de esto? Gloria a Dios. Tengo que cambiar. Gloria a Dios. Entonces, sea cual sea la prueba, amados, afrontémosla con el que la permitió. Porque recordemos que 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Saúl estaba capacitado para esperar a que llegara Samuel, pero no, casi lo logró. Pero le faltó esa paciencia, le faltó el último impulso. ¿Por qué? Por la presión social, no porque él no quería. El pueblo se desbanda, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya, Señor, háblame a mí porque Samuel no llegó. Y no es así. Dios había dado instrucciones claras. Bueno, mis amados, vamos a concluir con una bendición que casi siempre concluyo las prédicas porque es buena esta palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. No tiene nada que ver con el tema, pero es una bendición maravillosa. Y dice así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bueno, mis amados, vamos a orar para cerrar la lección y después vamos a cantar, si hay chance, el himno 184, Nunca te rindas. ¿Sí te lo sabes? Okay. Entonces vamos a orar primero. Vamos a colocarnos en pie. ¿No? Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es tuya, mi Señor. Oh Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que nunca vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Y conforme a la tentación, nos vas a dar también la salida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida depende de ti. Tú nos vas a dar la fortaleza para soportar cualquier prueba y tu Santo Espíritu va a desarrollar la paciencia de nosotros en cualquier prueba. Por eso debemos tener el gozo y la paz que solo tú puedes dar, porque tú lo dijiste, Señor Jesús, y lo dejaste escrito en Juan capítulo 14, versículo 27, que nos dijiste que tu paz nos deje, tu paz nos diste, pero que esa paz que tú nos das no es igual a la paz del mundo. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Saúl debió esperar en ti, esperando en esa paz sin importar que quedara él solo, porque sabía que tú luchas contra los gigantes, que tú eres el que da la victoria
Y no importa cuántos tanques, cuántos misiles, cuántos portaaviones haya, tú eres el que das la victoria a tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo desarrolle esa paciencia en nosotros para que juntos como pueblo podamos cantar ante el trono blanco, Señor. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén.